Pues hoy es uno de esos días que yo estoy ilusionado con la clase que he preparado. Y digo, estoy ilusionado porque recoge un poco el trabajo de un montón de años. No ha sido una de esas conferencias que uno se prepara para darla y que está unos días con ella. Yo puedo decir que algunas de las cosas que voy a contar hoy es el resultado de la reflexión, de la búsqueda, de la investigación de unos pocos de años. No ha sido tarea fácil, pero sí ha sido ilusionante. He tenido épocas en las cuales la investigación se reactivaba y otras en las cuales se ralentizaba y otras que lo dejaba o me descuidaba, ¿no? Y además es una colaboración compartida por la gente que ha investigado conmigo y compartida por muchos alumnos, especialmente de la Universidad de los Mayores. Fijar lo que os digo, que me han mandado fotos, que me han mandado información, que me han llevado a los descansos de las clases. ¿Os acordáis cuando hacíamos esos descansos de tomar café? Me han llevado a gente para que hablase conmigo en esa media hora sobre las barcas y sobre las barcazas que había en Extremadura. Y entonces lo que vamos a contar hoy es un poco eso. Un tema que creo que si nosotros no lo hubiéramos recuperado, pues cada vez sería más difícil de ponerlo en pie. Ya ha sido difícil ahora, mucho más en un poco de tiempo. Porque las barcas, al fin y al cabo, han comenzado a ser una imagen un poco bucólica, un poco imágenes de piezas de museo. Es muy raro ver las barcas esas tal y como las veis ahí. En el agua es casi imposible, porque además luego ya os contaré que las barcas, para que se mantengan bien, hay que tenerlas sumergidas en el agua, con lo cual puedes pasar al lado de una y no verlo. Luego contaremos un poco todo esto. El otro día os decía que para franquear los ríos lo primero eran las pasaderas o los pasos, los obstáculos que había. He puesto una imagen reciente con alumnos y he puesto una imagen antigua, ¿no? En muchos de los riachuelos de nuestros pueblos esta era la única manera que teníamos. O los badenes, ¿no? Que contamos que hay veces que son puentes completamente invisibles que se han utilizado para cruzar. Las que sí que conocíamos un poco más o sabíamos de su existencia eran estas barcazas. Una barcaza de maroma. Ahí veis que además es una barquera quien la está manejando. Hay dos tornos por los que pasa una maroma que va de orilla a orilla y permitía el tránsito, en este caso veis, de pasajeros, pero también de ganados. Bueno, para hacer un trabajo como este, de recuperar las barcas de paso y las barcas de pesca en Extremadura, lo primero que hicimos fue recurrir a estudiar toda la cartografía que conocíamos. Normalmente la cartografía antigua. Es verdad que tenemos la suerte, tanto en Cáceres como en Badajoz, de tener dos archivos. En Badajoz, la Biblioteca Regional de Extremadura, que tiene una cartoteca importante. En Cáceres, el archivo histórico, el que está en el Palacio de los Toledo Moctezuma, que tiene una cartografía pues curiosa de Extremadura. Yo digo curiosa porque cuando uno empieza a ver estos mapas, y pongo este, por ejemplo, de López del año 1700, nos cuenta los límites de Extremadura con ese, y nos recuerda esas otras comunidades autónomas que nos cambiaron de nombre. ¿Os acordáis cuando estudiábamos que Extremadura limitaba con Castilla la Nueva y Castilla la Vieja y Andalucía, y al norte con León? Es una manera de hablar. Es muy curioso porque yo siempre recuerdo que he tenido afición a los mapas. Miraba los mapas y para saber si un mapa era bueno o malo, ¿sabéis qué miraba? Miraba si venía Miajadas. Si venía Miajadas yo pensaba que el mapa era bueno. En mi mentalidad de niño, si no estaba mi pueblo, es que ese mapa no era realmente bueno. Y este mapa tan precioso que veis aquí, pues no tiene Miajadas. La sorpresa es que tampoco tiene Don Benito, ni Villanueva, ni otras muchas ciudades, y sin embargo hay pueblos que aparecen con letras muy grandes, como Retamosa, ¿no? En el Geoparque de las Villuercas, que hoy ya prácticamente son pequeños municipios con algunas pedanías que son incluso mayores que ellos, ¿no? Este mapa francés de l'Extremadura, de la Castilla Nuba, es también muy curioso. Por lo mismo, nos representa unido y es la imagen, porque muchos de los mapas eran hechos por franceses o por militares.
hay magníficos mapas militares para representar el territorio. Evidentemente, me imagino que la intención no sería promover el desarrollo socioeconómico de los territorios, ¿no? Pero ahí estaban. Este también es un mapa francés y me sorprende porque hay nombres que no conozco. Por ejemplo, Torre de Mexía, no sé qué es. Mirad, Zafra aparece como Cafra. El campo del Alcocer, evidentemente, aparece infinitamente mayor. No está Villanueva, no está, por ejemplo, Villafranca de los Barros y, evidentemente, tampoco están Don Benito y Villanueva. Sí está, por ejemplo, Camampanario, que es Campanario, Magacela, y aparecen algunos de los pueblos que tenían grandes castillos. Aldea del Cano, bueno, algunos están muy mal puestos, ¿no? Los ponían por encima o por debajo del Tajo y no eso. Pero bueno, era también la dificultad. Ahora, fijaros, tiramos de Google Earth, nos hacemos un vuelo espacial por encima del territorio y resulta realmente fácil. Hay un mapa de la Lusitania antigua que a mí me encanta, porque este es el que nos hace sentirnos grandes, ¿eh? Fijar este mapa de la antigua Lusitania y en ese mapa, pues fíjate, está el 70% de Portugal. ¿Y la capital dónde estaba? Pues evidentemente estaba en Extremadura, estaba en Mérida, y la capital de todo ese vasto territorio era Extremadura, que por entonces era Mérida, que por entonces limitaba con la provincia gallega, con la provincia cartaginesa y con la provincia bética, ¿no? Fijaros que los mapas tenían unos trazados que muy pocas veces coincidían, no sabían muy bien por dónde iban algunos mapas, salvo con referencias concretas. Y los pintaban, evidentemente, muy saliendo a buscar a Alex. Bueno, en los mapas grandes, las referencias que hemos encontrado de barcas, de pasos de barca y demás, están limitados a los grandes ríos, pero luego hemos recurrido al resto de archivos, ¿no? Archivos en los que nos hemos encontrado pues cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, este es un mapa, como veis, el centro del mapa es Serradilla, y en torno a ese mapa aparece una barca en Serradilla, otra barca más abajo de Serradilla y otra barca aún más abajo. Es decir, Serradilla tenía dos pasos de barca para unir. Este punto que veis aquí sería el equivalente, bueno, aquí pone Torrejón, sería Torrejón el Rubio, y esto evidentemente, en donde pone Corchuelas, lo que está poniendo es que la Sierra de las Corchuelas es la sierra en la que está el castillo roquero de Monfragüe. Aquí nos describe que está el puente del Cardenal y ni siquiera nos referencia. Ah, sí, aquí tenemos Villa Real de San Carlos en el río Tajo. Tiene un grave error y es que se le ha olvidado pintar el río Tietar, lo cual nos hace pensar que alguna vez los mapas ni siquiera lo hicieron habiendo visitado el territorio, sino por referencia más o menos acertada. Hay alguna barca más o algún paso referenciado. En el Guadiana nos pasa exactamente igual. En esa comarca que luego le dan el nombre ese que no se sabe cuándo arranca de la Siberia o la Siberia extremeña, encontramos este precioso mapa de 1829 en el que aparecen entre casas de Don Pedro y Talarrubias la primera de las barcas, luego aparece otra barca por la zona de Tamurejo, Agudo y demás, aparece, bueno, y todavía nos quedaría una aquí en Orellana, ¿veis? Aquí hay otra barca más en Orellana que servirían para el paso. Normalmente esas barcas grandes, cuando las ponían ahí, eran porque eran barcazas de paso, ¿eh? No había puente y había barcazas. En Coria, ¿os acordáis que en Coria decimos muchas veces esa frase de que es la ciudad que tiene un puente sin río y luego tiene un río sin puente? Al lado de la catedral, el puente viejo servía para cruzar el Alagón. El Alagón se desvió, acortó el meandro por el que circulaba debajo del puente y ahora tiene un tramo recto en las cercanías de la catedral. Con lo cual, ahora mismo hay un puente encima de unas huertas fértiles que cultivan los caurienses, pero que en este momento no estaban.
hay puente pintado en Alcántara y hay barcas, aquí veis las barcas de Alconétar, aparecen marcadas, más algunas más que aparecen en Alagón, Aceuche, etcétera. Bueno, esto ha sido un poco el trabajo de búsqueda de dónde encontrábamos barcas, ya no barcas de pescadores, sino barcas de paso, las barcazas grandes. En Badajoz es igual, aquí aparece a una zona que llaman como la barca y el único puente que veis está pintado aquí. Lo que sí queda muy bonita es la ciudad con toda fortificada, con toda la muralla Bobán. Es un plano también muy, muy bonito. La Diputación suele sacar cada mes un documento a consulta y en abril de 2020 sacó que hablaba sobre las barcazas del Guadiana como un medio de transporte para paliar la incomunicación. Y nos estaba hablando de un paso de barca entre Castilblanco y Herrera del Duque. Había un paso también en Peloche, pero era necesario dar grandes vueltas para comunicar los territorios y era la manera de unir esta parte de la provincia de Badajoz pues con el norte, incluido con la capital, ¿no? Con Madrid. El otro paso, ¿os acordáis que decíamos que era el puente de la Mesta, que estaba en Villarta de los Montes, pero estaba muy distante también y demás. Bueno, aquí tengo un mapa local de un estudio, de un recorrido que se hizo por los ríos de Extremadura, en el que se marcaban los molinos, aceñas, batanes y demás que hubiera, ¿no? Entonces, veis, aquí tiene Malvecino y Barbaón, son los dos ríos que vierten al Salto del Gitano. Hay Malvecino, Barbaón y aún falta otro que sería Barbaoncillo. Donde pone Portillo, lo que está poniendo es el Salto del Gitano, que nunca se ha llamado Salto del Gitano hasta 1960 y tantos. Ese paraje se llamaba Peñafalcón, es decir, Peña de los Halcones o Peña de las Águilas. Alguien puso el nombre, hizo fortuna y ahí se quedó. A ese paso de barca, a ese portillo, desembocaba el arroyo de la Vid, que lo cruzamos cuando vamos a Madrid, casi en la cercanía de Jaraicejo. Y más abajo veis que tenemos una barca casi en la desembocadura del arroyo Lagartera. Luego tenemos una aceña de Juan Serafín Antón, que era un vecino de Serradilla. Luego teníamos una aceña de las monjas. Sabéis que en Serradilla hay un convento con un Cristo precioso y un convento con un patrimonio pictórico realmente increíble. Y más abajo aparecía otra barca de Serradilla. O sea, en Serradilla había dos barcas y por último aparecía la aceña del Marqués de Campoyano. Fijaros que recorriendo así el Tajo podemos un poco hacernos una idea de los pasos que había y de los obstáculos que representaban para cruzar estos puentes. También en algunos de los planos pintorescos de las ciudades, estos serían los carteles que hacían para el turismo de la época, ¿vale? Que es muy curioso porque fijaros las imágenes tan bonitas que da de Mérida antes de las excavaciones y cómo algunas cosas pues casi se mantienen, ¿no? El Albarrega con el acueducto de los Milagros tiene el aire muy, muy, muy actual, ¿no? Y los arcos, por supuesto, pues también. Hay solo dos puentes en esa representación de Mérida y demás. También en cartografías y litografías antiguas, pues nos encontramos pasos y puentes. Lo que pasa que también, desgraciadamente, algunos puentes, como estuvieron tantísimo tiempo derruidos, no lo encontramos como el puente de Alcántara, que ya os conté que la suerte que hemos tenido es que siempre el único arco que se ha roto ha sido el segundo. Es una fortuna verdaderamente que tal. Yo creo que es un reconocimiento al valor del puente que nadie, a pesar de que digo que las guerras son atroces y insensatas, pues se atrevió a cargarse el puente del todo, ¿no? Entonces hay varias imágenes del puente de Alcántara roto, de diferentes pintores y de diferentes viajeros que vinieron aquí. Se encontró el puente a medio arreglar,
veis que estaban entablillando, estaban haciendo las cerchas para reconstruir el puente. No hablaré mucho de esto porque teniendo un alumno que es ingeniero de caminos y especialista en puentes, no quiero cometer ningún error que me cueste salvarlo, ¿no? Y creo que en algún momento también, pues la gente se debió de jugar la vida con estas pasarelas. No, no sé si os animáis a pasar, pero un poco de yuyu con la altura del puente de Alcántara sí que debería dar pasar por esta pasadera. Evidentemente, en tiempo de conflicto las cortarían y se acabó. Y esta imagen a mí me gusta ponerla porque alguna vez, y me habéis oído hablar de ello, y yo he mantenido que los romanos no eran buenos haciendo puentes en contra de la teoría general, y es que dicen, es que este puente es muy bueno porque es un puente romano. Bueno, un amigo mío, ingeniero de caminos, dice que que los romanos no eran buenos haciendo puentes, que lo que eran buenos es haciendo arcos. Pero para los puentes no, ¿por qué? Porque no calculaban los puentes. Algunas veces no calcularon, venía una riada más alta que el puente y se lo llevaba. Entonces, en el caso de Alcántara, pues no sabemos cuántos conatos hubo antes, pero es verdad que en este calcularon y que en periodos de máximas crecidas, pues es posible encontrarse con esta sorpresa. Si no hubiera sido así de alto, correríamos el riesgo de que el puente se lo hubieran llevado. Bueno, el estudio que hemos realizado tenía, desde el punto de vista antropológico, conocer cómo han sido las barcazas y pasos del río desde la desaparición y ver qué papel han desempeñado y también cuáles fueron los motivos por el que desaparecieron, aunque evidentemente es algo fácil de entender. También hemos querido comparar las diferencias que había de las barcazas. ¿Veis esta barcaza? Que es una barcaza hecha por los garrovillanos, a los cuales yo creo que hablar de barcas y de construcción de barcas y hablar de garrovillanos es casi rendirles un homenaje porque fueron magníficos, construyeron barcas para todo el Tajo, pero también para Badajoz y para fuera de Extremadura, y eran muy, muy buenos seleccionando y además tenían muy buenas materias primas con ese pinar adhesado que tienen. Aquí tenéis una barca en el Guadiana, son dos barcas radicalmente distintas, ¿no? Hemos recurrido también a la documentación que habla sobre las barcas en Extremadura. Y deciros que hay un interrogatorio, el interrogatorio de la Real Audiencia de la provincia de Extremadura, que nos habla de la respuesta que todos los términos que había en 1740 dieron a Carlos IV, que es el que hace el interrogatorio. En ese interrogatorio se preguntaba si hay barcas, de dónde son, cuánto se paga por basar, preguntaba también si había minas, preguntaba también si, bueno, preguntaba las profesiones más comunes. Bueno, es como tener una foto o un diagnóstico de la situación de estos pueblos en 1700 y pico. Pascual Madoz también en su diccionario geográfico, estadístico e histórico de España y las posesiones de ultramar nos hace una descripción magnífica. El interrogatorio y el diccionario muchas veces era complementado por los eruditos, que podían ser a lo mejor el cura, algún maestro si lo hubiere, algún escribano, bueno, son ellos los que responden y con sus fuentes históricas hemos podido reconstruir. Hay un libro de viajes que, si no lo habéis leído, es mi invitación a que lo leáis. Se llama El viaje de España. ¿Veis cómo el viaje está con G, no? De España, que lo escribe Antonio Pons. Antonio Pons publica en 1779 su célebre Viaje de España y hay un libro quinto, el tomo quinto, está dedicado al viaje que Antonio Pons realiza en Extremadura. Es una maravilla de libro y nos hace un relato de cuál era la situación de Extremadura, pero no solo eso, nos cuenta también las previsiones que él creía o los consejos que él le da al rey Carlos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Monfragüe, cuando pasa en el camino que él hace de Plasencia a Trujillo, cuando llega a la altura de Monfragüe, al llegar al puente del Cardenal, él ve que en ese camino, dice que había contado más de 100 cruces
de personas que habían sido asesinadas en el camino, ¿no? Y le escribe una carta al rey diciéndole que en menos de una legua conté más de 100 cruces, señales inequívocas de muertes habidas en la zona, y bien valdría que su majestad en este lugar creara un pueblo y lo dotara de milicia, cuartel y casa curato. El rey Carlos III, atendiendo a su petición, crea un pueblo que lleva su nombre, Villarreal de San Carlos. Bueno, pues imaginaros las descripciones de Antonio Pons por toda Extremadura. Luego había textos de los viajeros ingleses que vienen, pero se limitan mucho al tramo entre Madrid y Lisboa en su paso por Extremadura. Entonces, más o menos coincide un poco con la carretera nacional quinta. Hay también unos reglamentos que regulaban los pasos, las barcas, la pesca, que los hemos consultado, y algunos libros antiguos, ¿no? Ahí he puesto el del Faro de Extremadura, que era un periódico defensor de Plasencia y su comarca, como veis, haciendo región desde hace tiempo, ¿no? Y ahí hablaba del homenaje a Gabriel y Galán. Una de las cosas que yo creo que más ilusión nos ha hecho a lo largo de este trabajo, que ya os he dicho que es un trabajo de muchos años, ha sido la recopilación de materiales fotográficos. Y ahora con el WhatsApp se ha disparado porque nos llegan muchas más fotos, ¿no? Pero antes era más complicado, y cada vez que aparecía alguna foto que era recogida por alguien y nos la hacía llegar, pues era como si nos hubiéramos encontrado a un familiar perdido o a una cosa así. Es verdad que hemos tenido la mala suerte de una región en la que no se han publicado muchos libros, una región que ha habido un cierto abandono secular y que, bueno, pues nos ha costado, ¿no? Estas imágenes yo creo que son una evocación a la memoria, al recuerdo de la gente, y algunas son simpáticas, ¿no? Porque veis las barcazas, pero también vemos al lado algunos nadando, ¿eh? Lo que contaba el otro día Juan, de que uno iba en la barca y ellos iban a nado de punta a punta del río. Hay veces que las barcas y la gente que va encima van vestidas de una manera que tú dices, madre mía, qué bien viste la gente en Extremadura en esta época. No es real. Lo que pasaba es que la barca la utilizaban para ir a la fiesta al otro lado, con lo cual iban vestidos con sus mejores galas, ¿no? Y otros, pues nos cuenta un poco el hábito que tenían y lo demás. A lo largo del proceso etnográfico nos hemos encontrado también la imagen típica, ¿no? De la gente que iba a trabajar, que llevaba sus bestias y pasaban, ¿no? En esta imagen del barquero de Serradilla, pues había una zona que ahora está bajo el agua del embalse, pero que antiguamente era de cultivos de lino y de cultivos de algodón, que había que pasar a la otra orilla del río para cuidarlo. Eran terrenos de Serradilla que están a la orilla izquierda del río Tajo, aguas abajo, casi en el camino que luego sube a tal. Es una barca que se mantiene durante mucho tiempo, porque es verdad que no me acuerdo, en 1740, cuando se construye el puente del Cardenal, no, 1470 cuando se construye el puente del Cardenal, pero había que dar tal vuelta desde Serradilla hasta Torrejón que incluso los trabajadores que trabajaron en la construcción del embalse pasaban en bicicleta por la barca y luego seguían, porque desde Serradilla al puente había 2 kilómetros y por el otro lado eran tal, y mientras que dando la vuelta por el otro sitio hacían más de 15 kilómetros por caminos casi impracticables, ¿no? Bueno, ¿por qué he puesto esta imagen? Porque también las barcas sirvieron para algo muy importante y de lo que hemos oído hablar muchas veces, y era de las cañadas. Sabéis que el muy noble y honrado Concejo de la Mesta, que ahora veremos que no lo fue tanto, sobre todo para algunas regiones como Extremadura, tenía una red de cañadas, cordeles, veredas y caminos que dependía, y coladas, perdón, que dependían desde las cañadas que tenían 75 metros, cordeles la mitad, veredas la mitad, cada uno iba partiendo. Y como veis, muchas de esas veredas y muchas de esas cañadas cruzaban los ríos. Entonces, ¿cómo se cruzaba el río? Pues hablábamos el otro día de los badenes, si había puente, el puente de la Mesta para el paso de los ganados mesteños, pero era el condicionante por el que actuaban. Y la Mesta tenía
un poder realmente increíble y con consecuencias para Extremadura tremendas, porque impidió el desarrollo de una ganadería que estuviera aquí siempre y primó a los ganados trashumantes, porque también retrasó la agricultura, porque muchos de los terrenos no se podían utilizar porque eran para alimentar los ganados mesteños cuando estaban invernando en Extremadura, y además sirvió para el despoblamiento, porque al no haber los derechos que tenían los ganados, era como cuando se repoblaba en un sitio, ¿no? En las urdes se hace una repoblación forestal, la gente que está allí al sembrar los pinos, pues ya no podían meter las cabras porque se iban a comer los pinos recién plantados. Total, que al final estábamos condenándole a la emigración y al despoblamiento de la región. Y también eso, una sobreexplotación, quemaron muchos terrenos para favorecer pastos. Sabéis que uno de los dichos es que cuando escriben sobre la Serena, dice la Serena, la de las finas hierbas. Eran unas hierbas pues que tras las primeras lluvias del invierno y tal, eran unas hierbas geniales para alimentar el ganado, pero claro, se conseguían a base de haber destruido la vegetación que había, tanto matorral como arbórea, y lo que pasó fue que muchos de estos terrenos denudados pues no volvieron a recuperarse. El ciclo de la recuperación era imposible porque no había rebrote y se acabaron perdiendo. Se luchó mucho contra la corta excesiva de encina para favorecer los pastos, y así, por ejemplo, son frecuentes pues las quejas de los municipios. Por ejemplo, el concejo de Alcántara estaba enfadadísimo con la Mesta o cabreado como un mono, por decirlo en otro lenguaje más realista, en 1523, y dice que la villa tenía pocos montes en su término y había falta de ellos o a esta causa, y aquellos que se diese facultad o licencia de que se pudiesen talar las encinas y alcornoques, los montes que había en el término, en breve término se perderían o destruirían. Es casi un manifiesto ecologista de 1523, ¿no? Pero es un poco lo que se cuenta. Los montes maestrales se perdían y se favoreció un poco eso. Bueno, pues los ganados mesteños pasaban a través con estas barcazas. Hay veces que se caían todos los ganados, según nos han contado, pero no pasaba nada porque los ganados se las apañaban para ir flotando hasta el otro lado. Lo que pasa es que algunos, con el frío y con otras historias, pues dice que los ganados se perdían, ¿no? Entonces se esperaba, había que hacer turno para que pasaran en las barcas. Y entrando ya a las barcas, no a las barcazas, os he puesto una primera barca, que es una barca que era de Villarreal, una de las alquerías que hay en Olivenza. No sé si os he contado un poco la estructura que tienen los pueblos de frontera, tanto los de Valencia de Alcántara como los pueblos de frontera de Badajoz, pues tiene una estructura muy curiosa. Alguien dijo que era una estructura como de tablero de ajedrez, porque si os fijáis, si utilizamos, por ejemplo, la raya de la frontera, los pueblos están un poco atrás de la raya, no están justamente en la frontera, y luego en la frontera lo que hay una serie de pueblos pequeños o de alquerías, de peganías, de freguesías, que dirían los portugueses, para defenderse. De tal manera que en esa historia de conflicto rayano que ha habido siempre, se podía perder pues Villarreal o se podía perder Casiña, Jola, Alcorneo, la Ceña de la Borrega, cualquiera de las pedanías que tenemos en el territorio, pero no llegaban hasta Valencia de Alcántara o no llegaban hasta Olivenza, con lo cual se defendía. Es un poco lo del tablero de ajedrez, la estructura esa de tablero de ajedrez, que podemos perder peones, pero tenemos a la reina o al rey a salvo, ¿no? Bueno, pues esta es de una de esas pedanías de la raya, que es de Villarreal, y la donó el propietario al Museo de Olivenza, que yo creo que es la joya de los museos etnográficos de Extremadura. Es una visita absolutamente obligada. Hemos grabado un vídeo que no sé si nos va a dar tiempo hoy, si no lo guardaré para un día que lo pueda subir. Estuvimos allí grabando, estuvimos con los responsables del museo, hicimos una grabación pequeñita y bueno, pues ahí tenéis esa barcaza. Dentro de otros complementos de la ganadería o dedicadas de aperos de la labranza, veis que en la barca, en el interior,
pues hay un trasmayo, veis que hay las palas o los remos, tal, un palo largo que se utilizaba para apoyarse en el suelo y mover la barca, la costera para meter, los garlitos para pescar, o sea, toda una colección de utensilios que se utilizaban en la barca, tanto si era para paso como era para la pesca. No se podía pensar que la barca sirviera solo para pasar personas, ¿no? Porque además, ¿cuándo pasaban personas? Cuando había. El resto del tiempo, muchas veces, los barqueros lo dedicaban al ejercicio de la pesca, ¿eh? Y luego contaré alguna anécdota que nos ha llegado. Barcas que, como veis, las barcas del Guadiana tienen esa forma flautada, que algunos denominan barcas pateras. De hecho, en Portugal hay una barca en el Museo de la Navegación, ya sabéis, el espíritu navegante que tienen los portugueses. Bueno, pues hay una barca que veréis luego y tal. Estas barcas son de las tablas, es mucho más, la forma es igual y es romboidal, pero esta es mucho más plana por debajo, porque la profundidad, abajo tenemos, en las tablas de Daimiel tenemos las calizas muy superficiales y podría ser difícil manejar. Y se manejaba con un palo. Apoyábamos en el suelo y íbamos avanzando. La gente que vivía, imaginaros que vivían en el interior de las tablas, pues era el único medio que tenían cuando las tablas estaban llenas de agua, porque no se podía pasar por ningún otro sitio, por los tarayales más secos y con ayuda de las tablas. Y esta patera, lo de patera, hay connotaciones, ¿no? Y diferentes explicaciones. Una era que muchas veces la gente que iba con la barca, cuando se metía entre los carrizales y en la zona de vegetación, podían coger los nidos de los patos se iban, cogían los huevos y dicen que en el fondo de la barca ponían una chapa metálica, encima de las chapas ponían alguna parte de la vegetación de la orilla, lo calentaban, sacaban una sartén y se comían un par de huevos de pato o tres y no quedaba ningún día, podían seguir con la labor que estaban realizando. Esta es exactamente, esta barca está enfrente del homenaje a los grandes navegantes en Alcántara, en Belén, en Portugal, y la tienen fuera y viene como barca del Guadiana, en concreto la ficha o la coloca en Mértola, o sea, justo en el límite con Extremadura, o sea, que era una barca que luego la veis con la misma forma romboidal, con el mismo tratamiento, con los mismos soportes que las nuestras. En ese momento, además, la frontera no es igual. Hemos visto también un montón de aperos diferentes. Como veis, muy poco plástico, ¿eh? No se ven muchos cacharros hechos con plástico. Entonces, los cuencos y para sacar el agua, por ejemplo, se utilizaba una especie de cucharro hecho con corcho, ¿no? Que pesaba poco y flotaba sobre el agua, se recogía muy bien y demás. Esta es una barca hecha en maqueta, siguiendo los patrones que tenían los carpinteros que la fabricaban y está en el Museo Etnográfico de Don Benito, ¿no? Normalmente las barcas las vais a encontrar siempre en las secciones de agricultura, ganadería y cuando hay pesca pues aparecen allí. Veis que hay una variedad inmensa de costeras o de material. Y esta es una representación que hemos hecho de ella para el descifrado de las piezas que tienen cada una y demás. Parece que es una barca de madera y no más, ¿no? Pero no es así. Sabían bien de qué se fabricaba cada pieza. Había algunas que las podíamos hacer de pino y a mí me han contado algunos barqueros en Badajoz, por ejemplo, dice que hasta maderas de las cajas de donde venían las sardinas hemos utilizado para hacer barcachema. Me decía alguno, ¿no? Pero otros no. Saben, por ejemplo, que el soporte de los remos está hecho con corazón de encina, porque del roce uno contra el otro de ir remando, pues se acababa comiendo la madera, había que continuamente reponerla. De hecho, se utilizaban manojos de juncos o eneas para evitar que el rozamiento, para que se fuera más fácil evitar el rozamiento y que no se les gastaran las piezas. Cada una de las maderas, digo, que tenía su sentido y los patrones que se utilizaban eran de maderas bien diferentes. Esta historia cambia cuando empiezan a aparecer las fibras de vidrio. En algunas zonas de
de Portugal, con menos recursos, mantienen las barcas tradicionales portuguesas, pero las empiezan a forrar de fibra de vidrio en el exterior. Y yo conozco al último fabricante de barcas en Amareleja, un pueblo al lado de Valencia, Valencita la Quemada o Valencia de Monbuey, al sur de Badajoz, y en esa parte de Extremadura, que es muy curiosa porque hay una parte de Extremadura que limita al sur con Portugal, no limita al sur con Huelva, limita al sur con Portugal. Es un trocito que Portugal se mete dentro de nuestra tierra, que es una zona preciosa. Bueno, ahí tenéis un poco la representación que hemos hecho de las diferentes barcazas romboidales del río Guadiana. ¿Cómo eran las barcas del Tajo? Pues distintas. No vamos a ser iguales los de Cáceres y los de Badajoz. Vamos a diferenciarnos. Bueno, pues nos diferenciamos, pero no porque nos tengamos que diferenciar nosotros, sino porque nuestros ríos son bien distintos. Un río es plano, tranquilo, más o menos tal, y el otro lo hemos visto que es un río hosco, bravo, de riberos y demás. Y esta es la barca típica que fabricaban los garrovillanos. Digo que pieza a pieza tenía una numeración con la curvatura que tenía que tener y que había que hacer pieza a pieza. Luego la barca, la mayor parte de las barcazas todas se montaban en el río, se llevaban las piezas, pero no se podía llevar montado. O sea, no teníamos la grúa hidráulica para que nos suba la barca y nos la ponga en el punto. Hay veces que estas barcas era muy gracioso porque cuando las llevaban al río, las llevaban sobre los burros o sobre las mulas. Y claro, ¿cómo la llevaban? Invertida. Y entonces, algunos de los barqueros dicen que sus barcas parecían tortugas, porque iban con el caparazón puesto encima del muro y las patas por debajo que las hacían andar. Veis el mismo esquema, veis algunas costeras, veis los soportes de tal, y en la pared veis trasmayos, redes, nasas, garlitos para la pesca. Y como veis, esta no es romboidal, no es un rombo, sino que tiene una forma trapezoidal o de trapecio, tiene una cara plana y más baja, que era por la parte de atrás por la que echaban las redes para pescar. Aquí la sujeción es mucho más difícil y el palo pues solo te servía para alejarte de la orilla, con lo cual no utilizaban el mismo sistema para moverse, ¿no? En la zona de Andalucía aún se complica más porque había cajones pateros que iban atados a la cola del caballo y andando sobre la marisma, ¿no? El caballo era el que les movía. Bueno, hemos encontrado esta barca en un museo etnográfico que han hecho en Garrovillas de Alconétar, que está hecho con muy buena intención y con mucho cariño por la gente de allí, y el único problema es que te lo encuentras siempre cerrado y hay que buscar que un voluntario te lo enseñe, pero es muy, 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 muy interesante porque el mundo pastoril está muy bien representado y la gente ha sido muy generosa porque ha visto que es un gran museo, no es un museo de la red de los otros que tienen muchos fondos y por tanto tienen funcionarios que los trabajan, y a mí me gusta mucho y creo que merece la pena. Esta barca es una de las piezas del Museo de Cáceres que sabéis que esta semana se ha acordado que va a empezar a transformarse. Esperemos que en la nueva reforma del Museo Provincial le den un tratamiento similar al que tenéis ahí. Tenéis la barca típica garrovillana dentro de la parte de etnografía del museo. Y esta barca es genial porque te vas dando cuenta de con los materiales diferentes que hacían cada una de las piezas. O sea, nunca se podía plantear uno decir, bueno, pues esto lo hago de madera de encina, esto lo hago... No, ni siquiera, fijaros, la densidad de la madera de encina es próxima a 1. O sea, hacer una barca de madera de encina es arriesgarse mucho a que la barca, pues evidentemente, primero pesa mucho y segundo, es en el momento en el que la barca empieza a hacer agua, pues la cosa se complica, ¿no? Y ya os he dicho que las barcas, una de las cosas que se hacían en los dos tipos de barcas, era que estas barcas, para que el agua no entrase al interior, había que tenerlas siempre mojadas. Pero claro, mojadas, cuando digo mojadas, quiero decir sumergidas. Entonces, agarrando la parte de adelante, este pico, se cogía la barca y se la levantaba, se la metía dentro del agua y cuando se llenaba del todo, se la sumergía.
y cuando no se estaba pescando con ella, la barca estaba sumergida dentro del agua. De esa manera las tablas crecían, se hinchaban y evitaban tal. Al levantarlo se hacía el proceso era al revés. Tirábamos del pico hacia arriba, vaciábamos totalmente la barca y luego ya la poníamos en seco encima del agua. Una sorpresa la primera vez que uno empieza a conocer el mundo de las barcas. Aquí hemos hecho lo mismo, un despiezado de las barcas y de las piezas y tal. Cada una tiene su nombre, pero no está dentro del objetivo mío de eso. Otras veces las barcas pues tienen pequeñas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, estaba este es Tío Vito, que es un pescador de Peloche, de una pedanía que depende de Herrera del Duque, y tiene una barca que acaba cortada por los dos picos. En las barcas que nosotros hemos estudiado hasta ahora, tanto en el Guadiana como en el Tajo, nos encontramos con que hay muy pocos ejemplares que podamos estudiar para ver la variedad y diversidad, ¿no? Tenemos una localizada en Don Benito, en el Museo Etnográfico, tenemos una en el Polígono Industrial de Don Benito, en la Taberna Sebastián, que era un antiguo pescador que ahora se ha metido a mesonero, y no sé si con lo de la crisis habrá vuelto al Tajo o sigue de mesonero. En Peloche hay una casa del nieto del tío, el nieto del tío Vito, tiene una barca que la ha hecho él siguiendo la de su abuelo, y la barca del tío Vito vieja, al lado de un restaurante que se llama La Barca de Tío Vito, que está en el paso donde estaba la barcaza. Allí quedan todavía en el suelo enterradas los últimos restos de una de las barcazas del tío Vito. En Olivenza está esa barca tan bonita que os he puesto antes, en el Museo Etnográfico. En Amareleja, en un museo local, nos encontramos una. En Aldea de Luz, ese pueblo que se quedó debajo del embalse de Alqueva y que crearon un centro al lado, hemos encontrado otra barca del Guadiana, y en Santo Amador, en Portugal, en un pequeño museo local, también hemos visto otra. Barcas del Tajo hay menos todavía, y hemos encontrado una en Cáceres, que es la del museo que os he contado antes, la de Garrovillas de Alconétar, que es esa que estáis viendo ahí. En Cedillo hemos visto en una casa particular un pequeño modelo a escala, y en Villavela de Rodao hemos visto también varias barcazas que son calafates, son distintas, pero bueno, es un poco el mismo esquema. Estas son todas las barcas que hemos localizado, en donde hemos podido saber que se utilizaban las barcas de paso o las barcazas. Como veis, hay 16 pasos en todo el río, Tajo. Empezando por el primero, ¿os acordáis que hablábamos de Talavera? La Talavera, la vieja, que ha desaparecido, y ahí veis una de las barcas acercándose hasta el pueblo en la barcaza. Veis que él se apoya con una maroma. Las siguientes barcazas que hemos localizado y de las que hemos conseguido fotografías es esta, que es la barcaza de Serradilla. Esta es otra de ellas. Veis que no son iguales, porque las barcas tenían una vida que dependía. Podían durar 4, 5, 6 años y las tenían que volver a hacer. En Serradilla hemos visto en los libros del ayuntamiento cuánto costaba hacer la barca y demás. Había veces que tenían que hacer un pliego para comprarlas a los garrovillanos, y un año se atrevieron a hacerlas ellas y les salió más cara que la que habían comprado 7 años antes, ¿no? Entonces volvían otra vez a tirar de ellos. Imaginaos la cantidad de gente y de maderas buenas que necesitaban para hacer la barcaza. Ahí tenéis algunos en el paso, y aquí tenemos un sitio que es muy conocido, que es el Salto del Gitano, ¿no? Entonces, si os fijáis, esta parte y esta es la misma. Aquí había una zona más estrecha, y de esta manera ya salvaban el arroyo de la Vid y era un lugar de paso. La otra barca está más abajo, está en un paso y demás. La curiosidad, que como veis hay una barquera. Hoy, el Día de la Mujer, yo reivindicando a las barqueras de Extremadura. ¿Por qué esta barquera? Bueno, de los barqueros, su padre, que fue barquero durante muchos años en Serradilla, perdió una mano, y ella fue poco a poco haciéndose con el manejo del barco. Se requiere pericia y se requiere fuerza también para mover, aunque los que montaban en las barcas ayudaban a el paso.
¿El padre por qué era manco? Bueno, os lo cuento porque la historia tiene tal. Los pescadores, una de las artes que utilizaban y que estaba prohibida era la dinamita, ¿entendéis? Tiraban cartuchos al agua y reventaban. Y por lo que se ve, intentando una vez huir de que le dijeron que venía la Guardia Civil, no supo qué hacer con el cartucho que le había prendido y le estalló en la mano. Y perdió una de las manos. Bueno, su hija durante mucho tiempo fue la barquera de Serradilla y digo que cuando se construyeron las presas, ella era la que pasaba a la gente con las bicicletas al otro lado del río. Ahí le tenemos a él con la maroma y los ganados pasando y ahí volvemos a tener otra de las barcazas en el otro de los pasos. ¿Eh? Esta es barcaza a barcaza con remos y tal y no con maroma. ¿Eh? Y aquí tenemos una barca pequeña. ¿Qué pasaba con la barca pequeña? Que si teníamos una barcaza grande o una barca de maroma y de golpe y porrazo nos llegaban unos vecinos que eran pocos, que tenían que pasar o algún viajero, pues no íbamos a mover la barca grande, que era tremendo el esfuerzo que había que hacer. Y además depende de en qué orilla estuviera la barca, porque llevarla uno solo de una orilla a otra, pues era complicado. Yo he ido a Zamora, que han montado una estructura en el antiguo paso para pasar al otro lado de la orilla y se ha convertido pues en una atracción turística y es bien divertido, pero tiene su esfuerzo. Ahora ya las mecanizan y le ponen un motor que tire de la barcaza, pero si no, era a base, digo, de que incluso la gente que montaba tenía que tirar. De la gente de las barcas pequeñas me han contado que en Mérida y en Badajoz, cuando se montaba algún niño pequeño, él era el encargado de tirar el agua afuera y a ese no se le cobraba por haber pasado en la barca. Me imagino que será verdad porque eran fuentes documentales. Bueno, ahí está el segundo de los pasos de barca, que es donde ahora está el puente nuevo de Serradilla. La última barca de Talaván, que además en el escudo de Talaván hay una barca, estaba y unía entre Talaván y Casas de Millán, y además en ella se hacía una procesión que también se repetía con las vírgenes del Carmen, porque claro, la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros, ¿no? Bueno, pues aquí había romerías en Talaván y en Cedillo. En Cedillo también he visto alguna barca más pequeña, no una barcaza grande como en este caso, sino la barcaza pequeña. En Talaván, de hecho, la vieja ermita estaba al pie del río y la vieja ermita se cubrió absolutamente de agua con el embalse de Alcántara. Y ahora hay una ermita muy bonita a la orilla del río, pero pues no sé cuántos metros, estará 200 metros más arriba, no en línea recta, sino por la orilla. Veis que es una barca también típica de garrovillanos o hecha por garrovillanos, ¿no? Y veis que la gente evidentemente está poniendo... Curiosidad, aquí tenemos la barca de Alconétar. El siguiente paso detrás de Serradilla es Alconétar. Y en Alconétar, pues tenemos ahí al obispo Segura Sáez, uno de los obispos conocidos en Cáceres con Llopis y Borra, cruzando las aguas del Tajo en barca por el vado de Alconétar. Una imagen de 1920. Le veis ahí sentado en el barco con el coche montado en la misma barca, evidentemente. Pero es que en ese momento no había un paso para poder pasar con el coche. Entonces la barca y el obispo pasaron montados en la barca. Una de las barcas que tiene más historia y que a mí me gusta mucho es la barca de la Luria. Hay un libro que ha escrito un nieto de pescadores en el que cuenta un poco la historia de sus abuelos, ¿no? Que tenían esta barca que era para el paso de Garrovillas, ¿no? Y un poco las vicisitudes. La barca de la Luria además fue de las últimas que se retiró del río Tajo. Más abajo, en Aceuche, había también una barca, también garrovillana. Son inconfundibles las barcas que hacían los garrovillanos y demás. Bueno, podríamos seguir, digo, Cedillo, aguas abajo, encontraríamos más barcas, pero bueno, estando el puente de Alcántara, que el tiempo que estuvo bien, pues no había necesidad de barcas, con lo cual el número de pasos disminuía. En el río Guadiana nos vamos a encontrar la misma historia. El Guadiana no es tan encajonado como el Tajo, pero vamos a ir encontrando barcas. La primera de las barcas nos la encontramos en el Lechosa de los Montes,
para pasar a las Castillas, que decían eso. Ahí tenéis una de las barcas con 2 coches. En la barcaza montaban los coches, montaba el camión que traía la cerveza, montaba el autobús de línea, montaba todo. Es que digo que no había pasos, ¿no? Para que vivamos un poco pues el recuerdo de esta zona. Ahí tenéis uno de los camiones, el paso de la Maroma, esta es de Maroma, la Maroma va metida por esta cajonera que veis aquí, de orilla a orilla, y por ahí está. La barca de Talarrubia era de la Diputación, bueno, de las propiedades de las barcas no voy a hablar mucho porque estoy con el tiempo muy, muy apretado, pero en la barca de Talarrubias a Casas de Don Pedro, el trabajo de cruzar era grande porque ahí el Guadiana está más encajonado. Y el mayor logro, ¿sabéis cuál fue? Que la Diputación de Badajoz le compró al barquero una barca pequeña con motor. Y entonces ya podían pasar porque con la barcaza pequeña tiraban hasta el final y arrastraban la barca y era más fácil. No os voy a contaros tampoco mucho de las casas de los barqueros, porque algunos de los barqueros vivían justo al lado del río y normalmente les daban un terreno para que lo pudiesen labrar. Esta es la casa del barquero de Talarrubia. Vivía él con toda su familia y en los alrededores, digo, pues tenía que tener sus cerdos, sus gallinas, su poco cultivo, su poca huerta y allí estaba él para poder prestar el servicio, no digo las 24 horas del día, pero todas las horas que pudieran, ¿no? Cobraban por el paso de la barca, por el paso de los ganados, y dependía mucho si eras del pueblo o fueras un visitante o un viajero habitual. Más abajo, a orillas de Lana, Orellanas, teníamos esta barcaza que se mantuvo muchísimos años, porque en 1900, me parece que en el 71 ya estaba acabado el embalse de Orellana, pero todavía una barca que unía Orellana con Campanario. Hasta que no se acaba totalmente el embalse y por tanto podemos pasar por encima del embalse, ya no hay puente ni nada que nos comunique. Entonces, esta es la balsa de Orellana, la estampa del de la corbata, no me digáis que no es chis con la pierna por fuera, y ahí volvemos a ver la misma barca. Tenía, como veis, a los lados tenía como 2 hangarillas, como 2 soportes en madera para que los ganados, yo creo que para que la gente tuviera un poco menos de miedo. Pensad un poco en la situación del número de personas que en esta época había en Extremadura y que evidentemente no sabían nadar, ¿no? Montarse en la barca pues tenía su correspondiente riesgo. Y ahí los veis colocando los animales para que cupieran lo suficiente. Llamaros la atención que al lado estaba también la barca pequeña, la barcaza, por si de la barcaza estaba la barca pequeña, por si venían pocas personas, pues a 3, 4 los pasaban en la barca y era más fácil. Ahí lo veis llevando la moto en la zona de la barca de Don Benito. El único paso que había era el de Medellín con el puente, y entonces se mantiene durante bastante tiempo, y también en la época en la que el río, como hemos dicho, se inundaba totalmente. Esta foto del archivo de Rabanal Brito me parece preciosa porque me recuerda a un gondolero, me recuerda un poco a Venecia, ¿no? Y veis, estamos en Arroyo de San Serván, al lado del monasterio de Cubilana, o Cubillana, que el tío va, me imagino que este va pues trasladándose y pescando, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, tenemos esa imagen muy bonita y luego hay una que a mí me gusta muchísimo, que estuvo en una exposición que hubo en el MEIAC hace un tiempo, donde don Eduardo Hernández Pacheco, que ya digo que además de historiador, prehistoriador y investigador incansable, era un fotógrafo genial. Entonces le veis en esta zona del paso de Lobón con la barcaza que había allí. En el paso de Lobón hubo también un tiempo una barcaza que habían hecho los garrovillanos. Y cuando ya se quita el paso y se crea el puente de los Suspiros, se convierte también en una zona de baños para el disfrute de nuestros amigos los veraneantes. La imagen es también de un sabor y de un cariño grande. En Don Álvaro volvemos a encontrar una de
de las barcas, veis que muchas veces la barca se llevaba mejor entre dos, uno le daba el remo, otro iba corrigiendo, pues llevarlo equilibrado con el agua. Ahora vemos aguas embalsadas, pero tenéis que contar épocas de crecidas, épocas de tal que no hay. Bueno, volvemos a tener la barcaza con la maroma. Ahí tenéis el juego de la marmona. No he conseguido más calidad porque no tengo más calidad en la foto. Hago lo que puedo. Deciros que había alguna barca curiosa. Hay una barca que se llama la de la Adelaida o barca montañesa. Veis que esta no es las típicas de aquí, pero que hubo una zona a la que le han hecho un homenaje a la barca. Y digo yo, tiene narices que a una barca que pusieron, porque era la única manera que había para pasar a la otra orilla donde estaban haciendo las repoblaciones, porque al crear el embalse de Cíjara hay una parte que son las islas que se quedan en medio del agua. Entonces, para repoblarlos tenían que ir en barca y pusieron una barca a la que cuando dejó de funcionar la hicieron un homenaje y está allí en el Lechosa de los Montes, cerca del Monte de los Robledillos, ¿no? Que fue uno de los que se reforestó, un sitio genial para ir a escuchar la berrea de lo mejorcito de Extremadura. Esta barca me la encontré en una exposición que hicieron en la noche en blanco en Badajoz y esta barca no, la tengo perdida a la pista. Sé que la expusieron, como veis, durante la noche en blanco en el salón de actos este, que no me acuerdo cómo se llama, pero que la tenéis ahí. Y he puesto estas cosas porque me parece increíble, ¿no? Este cuadro de Felipe Checa, en el que nos cuenta el aspecto que tiene la calle después de una inundación. Estamos viendo Badajoz y vemos que la barca aparece en lo alto de la ciudad, lo cual nos da una muestra de cómo eran las riadas en tiempo en la ciudad. Esta litografía antigua, no me digáis también que no es bonita, pero si os fijáis la barcaza que lleva, parece que está puesta de museo. Tiene dos picos en los que acaba, o sea, es un poquito modificada, pero sigue teniendo el sistema romboidal y evidentemente hay otra barca que está pescando. El tío está abriendo la red para la pesca. Hay también algún dibujo muy antiguo del paso de Alconétar, que evidentemente estaba Alconetara, el puentecillo, el pequeño puente, estaba destruido y evidentemente se cruzaba por el paso con la barca y con las barcas pequeñas, las barcas de la que había antes al obispo Segura Sáez. La isla del Mono en medio del Guadiana, durante el verano tenía las barcas que se utilizaban, ¿no? La foto de 1960, que fue el año en el que yo nací, ¿no? Con lo cual, pues, cuesta ya trabajo acordarse. Aquí un detalle, voy a hablar muy brevemente de la pesca. Tenéis el soporte de los remos puestos encima de los juncos para que no rozaran. Aquí los tenéis tirando los trasmayos, las nasas o las redes para la pesca en una barca del Tajo. Ahí los tenéis igual. ¿Veis lo que os decía antes? Ponían unos juncos, unas escobas, unas retamas para que no rozara el remo al ser batido, ¿no? Y ahí tenéis al tío Vito en su barca, que era bastante grande. Estas mismas barcas se han utilizado recientemente, el último dato de uso, yo lo he pillado con estas imágenes de 1983, donde utilizan una de las barcas de Garrovilla para pescar tencas en la charca del Casar. Y ahí los tenéis tirando los trasmayos en ella. Y el límite de la modernidad es que algunas de las barcas pues las han colocado un motor fuera borda y ahí tenéis al tío que además de la caza se dedica a la caza y la pesca desde la barca. Algo, me imagino que genial y absolutamente prohibido. Las dos barcas pasando a orillas del Guadiana. Deciros que, por ejemplo, me he encontrado de estas barcas también de pescadores. Esta es la que está en Aldeia de Luz, está cerca de Mourao y merece la pena acercarse a verla en el museo. Esta es la de Amareleja, también está en Portugal. La tienen interpretada muy bien y ahí veis que tienen también el cucharro ese para sacar el agua que se quedaba dentro. Inclusive en el museo han hecho una pequeña barca de madera que te la enseñaban ellos, ¿veis? A escala de la que había. Una barca
que yo he utilizado y que se mantenía bien. Podía seguir dando imágenes de lo que hay, deciros que en algunos casos estas barcas pues ahora son sustituidas por embarcaciones diferentes, por calles modernos, por fuera borda, por el balcón del Tajo. Esta es una foto del Tajo Internacional y estos son los compañeros. No sé si alguno de vosotros está aquí en esta foto, pero en una de las excursiones nosotros, como veis, yo enamorado del Tajo, ¿qué voy a hacer? Pues llevar a la gente a dar una vuelta en barco. ¿Cómo no? Y lo hemos hecho. Me queda mucho por abordar. No podía dedicar a este tema más tiempo porque digo, como a alguno no le gusten las barcas, lo vamos a fastidiar. Y entonces, tendría que haberos hablado de los molinos, de cómo funcionaban los molinos esos de agua que se ven desde las barcas, de cómo se funcionan o cómo eran los batanes para batir la lana con estas palas, ¿no? Eso que decimos, ¡ay, se me ha batanado el jersey! Y tal. Bueno, pues el batán es parte y hay un molino muy bonito en Santiago que merece la pena. Los molinos harineros, cómo se movían, cuáles eran las piezas, ¿no? Ya generalmente del molino harinero vemos la rueda, no vemos mucho más, que demuestran que nuestros ríos estuvieron habitados desde la antigüedad, que hay restos de la cultura. No sé si habéis visto las rejacas estas que utilizan para pillar los peces que vienen, es como un arpón, a mí me recuerda a Neptuno, ¿no? Entonces, las redes antiguas, el carburo, para traer a los peces o a los animales a la luz y pescarlos por la noche. O sea, se han hecho de todo, no contar ya solo la historia del contrabando, los garlitos, las redes, las nasas para pescar. Algún pueblo de Extremadura se llama incluso así, se llama garlito, las licencias de pesca en pesetas, 37,50 pesetas en 1964, ¿no? Es esa historia que nos habla de los ríos que han permitido el asentamiento humano y cómo se han utilizado al paso del tiempo. Pero es también la manera de ver nuestra fauna. Os he puesto estos dos ciervos que les está creciendo la cornamenta, tienen todavía la borra, que están al borde de agua, los cormoranes, las espátulas que podemos ver aún en el Guadiana, las nutrias que han aumentado muchísimo en los últimos años, la renacuaja, la renacuajo, las ranas, los sapos, los tritones que tenemos en ellos, los galápagos. Podía haber puesto una foto que hice ayer impresionante de un galápago saliéndose totalmente del caparazón, porque como es un reptil y tiene que tomar el sol, pues el caparazón es un paraguas y le corta el sol. Entonces, veis cómo se estiran, o las mil y una especies que pueblan los entornos de los ríos de Extremadura, ¿no? Ahí veis la cigüeña negra, cómo también ayuda a los pescadores en la tarea, ¿no? Para que no aumenten mucho los peces. Y demás. Me encantan los caminos de sirga, ese camino de herradura que se utilizaba para desde la orilla ir arrastrando los barcos. Y el río Tajo en Extremadura y en Portugal, decían los portugueses que o tello é moito sirgado. ¿Y qué es la sirga? Pues es un camino paralelo como este que hay en el Canal de Castilla, que permitía que unos sirgadores vayan tirando de los barcos, remontándolos hacia arriba, haciéndolos subir, y ahí tenéis uno de los homenajes. En los últimos años han hecho algunas expediciones curiosas que nos cuentan esta historia, como el que se hizo el paso, por ejemplo, del estrecho de las Hoces del Guadiana, que ya os he dicho que es un paisaje que hicieron la gente de territorio comanche, las vueltas que nosotros damos al Guadiana con los amigos de Mérida en el recorrido ese que hacemos, la gastronomía de los peces con los escarapuches, con el ensopado do peixe que dicen los portugueses, que incluso hacen una fiesta, la fiesta do peixe do río, y lo hacen en Alandroal, el pueblo ese, ¿qué tal? Nosotros muchas veces hemos vivido de espaldas a nuestros ríos y son unos ríos maravillosos con un patrimonio genial que merece la pena. Han sido el lugar de la fiesta, el lugar para pasarlo bien, y ese es el final de la presentación de hoy.